¿sí? Buenas noches, vamos a continuar con el estudio de Marcos y hoy vamos a ver del capítulo 3, del versículo 20 al 30. Y el título del estudio va a ser Una casa dividida no permanece. Y vamos a dar lectura a Marcos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú, y que los príncipes de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, le decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno, porque ellos han dicho tiene un espíritu inmundo, hablando del Señor Jesús. Ahora, nos encontramos contra un pasaje muy interesante. El Señor Jesús dijo que cualquiera que cometiera pecado contra el Espíritu Santo no iba a tener jamás perdón, sino que iba a ser reo de un juicio eterno. Ahora, ¿por qué crees que todos los pecados, pues ciertamente pueden ser perdonados, pero aquí da un veredicto tan grave y tan definitivo? Esa es la pregunta número uno. Ahora, la pregunta número dos, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entender lo que Jesús nos quiso decir, vamos a ir estudiando parte por parte para ver las circunstancias. Ahora, el Señor Jesús había desarrollado un ministerio muy largo a través de toda Galilea. Se había manifestado por medio de sanidades, de milagros, de alimentación, por haber caminado con sus discípulos. Y una y otra vez vemos que lo que tiene en común todos los pasajes que vemos, todos los capítulos que hemos estado estudiando, es que siempre sanaba, había milagros y había sanidades y tenía un poder sobrenatural para echar fuera a todos los demonios. Pero aún con todo esto, la gente no creía que Jesús era el Mesías. Aún todo lo que él había demostrado, todo su poder, su autoridad, siempre fue rechazado, ¿no? Y lo trataron, y aquí es un pasaje muy interesante, lo trataron como un loco, aún como si él estuviera endemoniado. Los suyos vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Y los escribas decían ahí en el capítulo 22, en el capítulo 3, versículo 22, le dicen que tenía a Belcebú. Ahora, Belcebú, si vemos el origen, está en hebreo y era el señor de las tinieblas, otro era el innombrable, era el mismísimo demonio y era como un sobrenombre que le daban los hebreos en burla. Y se acuerdan de la historia de Baal, del señor de las moscas. Entonces era como un ídolo, era Satanás. Y ellos se acostumbraban como sus sacrificios, sus rituales, poner carne así hasta que se pudriera, hacer orgías y todas las moscas se paraban en él. Entonces era otra forma como le nombraban. A Baal era el Belcebú. Ahora, ¿cuál fue el veredicto? Me llama mucho la atención en el capítulo 3, en el versículo 20, cómo dice que el Señor Jesús se encontraba en su ministerio, o sea, estaba haciendo su chamba, trabajando, al punto
que ya ni siquiera le daba tiempo para comer. ¿Alguna vez tú te has encontrado en esta situación que estás trabajando, hermana Norma en su trabajo, Isma, Carla, ¿no? Mamá con los nietos, este, que estamos tan apresurados, David en el Uber, que ya ni siquiera te da tiempo y que tú estás tan metido en tu chamba y tú estás pensando que lo estás haciendo bien, ¿no? Y dices, ay, pues que me van a reconocer mi trabajo, van a decir, ay, cómo me esfuerzo, cómo me esmero. Pero aquí es muy interesante que dice, los suyos habían llegado a tener conocimiento de la situación y decidieron que Jesús había perdido el juicio. Mira, dice, pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares, te lo estoy leyendo en la NTV, por eso me gusta esta versión, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, o sea que Jesús estaba como que con muchas personas atendiendo sus necesidades, oyeron lo que sucedía e intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Ahora, no se sabe a ciencia cierta cuando se refiere a familiares, si está hablando de sus discípulos, si está hablando de su mamá o si está hablando de sus hermanos. Aquí, ¿qué es lo importante que tenemos que resaltar? Que en cualquiera de las personas que fuera o cual fuera el caso de los que estaban en compañía, es que ni siquiera la propia familia conocía al Señor Jesucristo, o sea, pensaban que había perdido la razón, pensaban que estaba loco, en vez de decirle, te ayudamos, ¿qué necesitas? Suplir las necesidades, o sea, estar al pendiente, pensaron que él estaba loco, o sea, que había perdido la razón. ¿Cuántas veces nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos no los conocemos o no nos conocen, ¿no? Y dan por hecho cualquier situación, sobre todo en los esposos, ¿no? Cuando nos enojamos, nosotras como mujeres damos por hecho que ellos tienen que saber, o viceversa con los hijos. Entonces aquí hay una lección bien importante, que no juzguemos sin conocer la situación. Aquí la familia de Jesús ya lo había juzgado, ya había dicho un veredicto de que estaba perdiendo la razón, o sea, estaba loco, sin ni siquiera saber cuáles eran sus intenciones verdaderas. Ahora, ojo, al mismo tiempo aprendemos otra lección que se repite constantemente. La gente del mundo, hablando de pues los que no son cristianos, a lo mejor nuestras familias que no conocen bien a Jesús, cuando ven que una persona se consagra al Señor y que vive su tiempo, su dinero, su esfuerzo para el Señor Jesucristo, y yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que me están viendo en esta transmisión, que a veces te han dicho, ¿y para qué vas tanto tiempo a la iglesia? ¿Y para qué das dinero? ¿Y para qué te vas desde temprano? O sea, no, piensan que estamos locos, es lo que al Señor Jesús le estaba pasando, entonces no te sientas amedrentado cuando nos dicen eso. A veces las personas del mundo piensan que estamos locos, que hacemos tanto tiempo en la iglesia, ¿para qué vamos? Pues qué tanto nos dicen, qué tanto nos sacan, ¿no? Cuando nos dedicamos o cuando las personas se dedican a Dios, cuando mostramos entusiasmo, por adorarlo, por servirle, por estar en su casa, por estar así, queremos estar mucho tiempo sirviendo, las personas piensan que somos unos fanáticos, ¿no? Que somos unos aleluyas, unos religiosos. Pero ahí viene la otra cara de la moneda. Pero si tú y yo gastamos nuestro dinero en fiestas, si somos borrachos, si andamos con muchas mujeres, bueno, hombres en mi caso, ¿no? En su caso, Ismael, David, mujeres, es considerado totalmente normal, hasta se le alaba, ¿no? Oye, es, ¿y por qué no sales con tus amigos? ¿Y por qué le eres fiel a tu esposo? O sea, este mundo está totalmente loco. Pero servir a Dios con fervor es una buena locura. Lo triste es que aquellos que somos considerados locos por Jesús seamos tan pocos. Yo te animo aquí que en tu grupo de vida tú animes a las personas si alguna vez los han lastimado, si alguna vez les han dicho, ¿por qué vas los domingos? Qué raros eres. A veces yo creo que a ustedes les pasó como a mí, como a todos, nos daba pena decir que íbamos a la iglesia porque nos criticaban. Entonces vamos a animar a nuestros grupos de vida a las familias que si al mismo Jesús, su propia familia pensaba que estaba loco por servir, ¿qué esperamos que piensen de ti y de mí?
Ahora, la pregunta que a mí me resalta aquí y que yo te la quiero hacer a ti y que tú la planteas en los grupos de vida es, ¿cuál fue el motivo o por qué circunstancia su familia llegó a este razonamiento? ¿Por qué pensaron que su comportamiento era el de un loco? Tal vez por la cara que tenía, tal vez porque estaba muy apresurado, tal vez porque las otras personas decían, o sea, ¿cómo dejas de comer por atender las necesidades? O sea, lo veían totalmente irracional. Yo creo que hasta algunos estaban comiendo y decían, o sea, familia de Jesús y decían, no sé, este loco, ¿cómo puede dejar estas chuletas ahumadas por irse a servir? ¿Cómo puede dejar este lomo, este corderito y no se lo come y prefiere estar con esas personas que ni conoce? O sea, entonces vamos a hacer este ejercicio en el grupo de vida para que todos participen. Ahora, el veredicto de los líderes religiosos. Entonces, está el Señor Jesucristo, ¿no? Atendiendo las necesidades. De repente entra a escena la familia, se quita como que el escenario del Señor Jesús. Entra la familia, lo que ellos dicen, pero una vez más, como que ese escenario se ve manchado por los escribas. Marco nos dice que los escribas habían venido de Jerusalén. Probablemente los escribas habían pedido ayuda a los doctores de la ley de Jerusalén. Porque con la finalidad de contrarrestar, sabemos que el Señor Jesucristo para esta altura que estamos leyendo Marcos 3 ya tenía una gran fama, sabían todos que echaba fuera demonios, sabían de los milagros, de las sanidades, los escribas como que veían los milagros, pero no les caía el 20, entonces aquí como que llaman para complotear, están haciendo un complot, llaman a los estudiosos, a los más altos en teología, en doctorados, en las enseñanzas, para decirles, ¿sabes qué? Pues yo te pago y tú contrarresta, o sea, refútame lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ahora, pero el hecho era que los milagros, o sea, eran irrefutables, o sea, personas que a lo mejor conocían que habían sido sanadas, endemoniados que habían sido liberados. Era algo no solamente que había sido contado, sino que a su vista ellos lo habían presenciado. Pero, fíjense, ojo, muy importante, no quería decir que porque ellos habían presenciado los milagros iban a creer en el Señor Jesús. Ahora, otra enseñanza bien importante. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas tú y yo conocemos que han conocido el poder del Señor Jesucristo, que han caminado con Él, que han visto sus milagros y número uno, que se han apartado o número dos, que aunque han experimentado a lo mejor un cáncer les ha sanado, han tenido hijos cuando su matriz era infértil y aún así han decidido no creerle. Esta es otra enseñanza que aquí estamos viendo. Los escribas llaman a los leyes, a los doctores, para refutarlo, que pues no pudieron refutarlo porque era, o sea, era algo sobrenatural que estaba pasando, pero aún así con todo lo que veían, con todo lo asombroso que hacía el Señor Jesús, nunca le aceptaron ni le reconocieron como el Mesías. Nunca lo iban a reconocer como una autoridad. De ninguna manera ellos estaban dispuestos a sujetarse. Pero entonces, cómo iban a contrarrestar esa parte del Señor Jesús de que sí hacía milagros, de que tenía un poder sobrenatural? Pues aquí viene la parte principal del estudio, que es donde tenemos que echar los kilos a la parte, que esto es como el clímax del estudio. Ellos ya tenían preparada una respuesta para todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Decían que Él era el príncipe de los demonios que echaba fuera demonios. O sea, literalmente es lo que estaban diciendo. Fíjense, versículo 22. Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. ¿No se te hace un poco como contradictorio? O sea,
recibe poder de Satanás para expulsar a sus mismos demonios. O sea, no deja de sorprendernos la mente tan malévola, tan macabra que tenía. En Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces las personas prefieren creer que viene de Satanás que proviene del mismo Dios. Prefieren cuando Dios los puede sanar, y tú lo has visto, yo lo he visto, cuando tienen una enfermedad, un problema, prefieren ir a leer las cartas, prefieren ir a hacerse una limpia, prefieren convocar a los demonios que ir a aquel que es la fuente de vida eterna. Qué increíble, ¿no? Jesús muestra lo absurdo de la acusación de los escribas. Lo que los escribas estaban diciendo obviamente no tenía sentido. Era absurdo, era, o sea, algo impensable. Y esto ocurre cada vez que el hombre quiere creerse superior a Dios, ¿no? Con tal de negar a Dios, crea argumentos que van en contra de la palabra, crea argumentos de lo de la evolución, que es más fácil creer que tú y yo descendemos de un chango peludo, y algunos pues todavía los bellos siguen ahí, ¿verdad? No hemos evolucionado tanto, a creer que Dios nos creó. A veces pensamos más en lo sobrenatural que en lo que es lógico, pues es lo que estos hombres estaban pensando. Pero Jesús obviamente no era ningún aliado de Satanás. Ahora, Jesús lo refutó con dos partes. La primera es, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esto está en el capítulo 3, versículo 23. Y Cristo compara el reino espiritual de Satanás contra un reino humano con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los escribas. O sea, si hay una división interna en un reino, este reino no puede durar mucho tiempo. Si hay peleas, y aquí es donde nos vamos a centrar, si el esposo y la esposa constantemente están peleando, ese matrimonio no va a durar, va a ser un matrimonio fracasado y un matrimonio dividido. Si hay divisiones dentro de una iglesia local, esta iglesia no durará. Y ustedes, vamos aquí a profundizar. Yo te lo voy a leer rápido por causa de tiempo, pero tú conoces, ¿no? O sea, situaciones de conflictos de matrimonios. Nosotros el domingo estábamos tratando un conflicto fuerte que tiene un matrimonio, y yo veo cómo Satanás de verdad quiere dividir, viene para matar, para destruir los matrimonios, porque él sabe que separando sus corazones, sus mentes, esa casa está dividida y no prosperará. Si Satanás está en guerra contra sus propios demonios, entonces está acabado. ¿Cómo puede tener en cuenta? Porque ha empezado una guerra civil en su reino. Entonces, ese es lo primero que le dice el Señor Jesús a estos escribas. O sea, ¿cómo yo puedo trabajar a Satanás y estoy liberando a los endemoniados? O sea, trabajo contra él, pero bajo sus espaldas o algo así. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes. Esta es la enseñanza número 2. Te lo repito, lo voy a decir conciso, breve, pero tú puedes explicarlo más detalladamente. Supongamos que alguien quiere robar la casa de un hombre muy poderoso, es millonario, que tiene ejércitos y tiene muchas guardas, ¿no? No hay manera de hacerlo hasta que haya sometido a ese hombre poderoso, o sea, hasta que lo amarre, que lo ate. Cuando le tiene bien atado, entonces podrá desmantelar todos sus bienes, pero no antes. Lo que no tiene sentido es pensar que el dueño de la casa preste su ayuda al ladrón para que le robe, o sea, para que roben la casa de David. Es un ejemplo. Dios los libre a todos nosotros. O sea, es ilógico pensar que David le va a dar las llaves al ladrón y a decirle, pásate, mira, tengo esta tele, mira, ¿por qué no te llevas también esto? Es lo que el Señor Jesús le está diciendo. O sea, ¿cómo puedo desmantelar el reino de Satanás sin antes desmantelarlo a él mismo? ¿Cómo puedo desmantelar a sus secuaces si no voy por la cabeza primero? Y esto era precisamente lo que los escribas estaban diciendo, que el diablo
estaba ayudando, esta es la clave, escúchalo, que el diablo estaba ayudando a Jesús a liberarle las almas que el diablo mismo tenía aprisionados. O sea, es totalmente una tontería, ¿no? Ahora, para nuestros grupos de vidas, la aplicación Jesús es mucho más poderoso que el diablo. Él tiene poder para atar y para deshacer todas las obras. Acuérdate, Juan 1, del 3 al 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, vamos aquí a animar. Conocemos todas las obras de maldad de Satanás que están siendo atacadas fuertemente las familias. Entonces vamos a animar aquí que Jesús es más fuerte, venció en la cruz, resucitó y Jesús tiene poder y autoridad aún mismo de adentrarse en los reinos más profundos y ocultos de Satanás y desmantelar sus planes. Solamente Jesús es capaz de hacer eso. Y Jesús enjuicia a los escribas. Ahora, los escribas tenían una gran responsabilidad. Ellos conocían de antemano todo el ministerio que el Señor Jesús había llevado a lo largo de los años. Y ellos tenían una clara demostración y directa y lo habían vivido y lo habían visto, o sea, habían experimentado de cómo esto era a través del Espíritu Santo. Y el principal de ellos era Nicodemo, era el principal de los judíos, era como que el más estudiado, el más importante. Y él dice en Juan 3:2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ahora ellos, teniendo delante de sí mismos toda la evidencia, habían emitido un juicio totalmente condenatorio sobre Jesús. Le trataron de la peor forma posible, así es que no te sorprendas que a ti y a mí a veces nos traten mal las personas por ser cristianos. Dijeron que estaba endemoniado, no te alebrestes, no te, ¿cómo te lo explico? No te sorprendas si alguna vez alguien piensa eso de ti, si tú oras por alguien y recibe la sanidad y piensan lo mismo, ¿de qué clase de poder tiene esta persona? Porque el Señor Jesús lo vivió. Pero, ¿te has puesto a pensar por qué era tan grave? ¿Por qué Jesús, lo que te había planteado al principio del estudio, por qué Jesús dijo que este pecado jamás iba a poder ser perdonado, pero todos los demás sí? Ahora, para comenzar, fijémonos en lo que Jesús dijo. La primera palabra que usó fue blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Te voy a leer el significado. Es una ofensa a una divinidad. Es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia algo que se considera sagrado. Es la difamación del nombre de Dios. El término de blasfemia proviene del griego que significa injurar y significa reputación, o sea, hablar mal de la reputación de alguien. Ahora, estaban hablando mal de la reputación del Espíritu Santo, pero ¿por qué se refirió él a esta manera? Porque lo que estaban haciendo estas personas era resistir al Espíritu Santo. Fíjate, vamos a hacernos esta pregunta: ¿cuál es la principal obra que hace el Espíritu Santo a través de las Escrituras? ¿O cuál es su principal obra? Número uno, revela la verdad de Dios hacia las personas y capacita a las personas para hacer la obra de Dios. O sea, da revelación de quién es Dios, de la Trinidad y de todo lo que conlleva conocer a Dios. Y nos capacita a ti y a mí para hacer toda la obra a la que nos ha encomendado Dios. Ahora, por tanto, cuando acusaron a Jesús de estar endemoniado, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, o sea, estaban resistiendo la revelación del Espíritu Santo. O sea, no sé si me explico, cuando ellos dijeron, tú estás endemoniado, o sea, tú lo que haces no proviene del Espíritu, los demonios no te obedecen porque tú tengas al Espíritu Santo, sino porque tú tienes al Espíritu de Satanás. Lo que estaban haciendo ellos literalmente estaban resistiendo la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora,
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Esto es bien importante. El Espíritu Santo es aquel que nos convence. Esto viene en Juan 16, del 8 al 11. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si ellos estaban resistiendo la obra del Espíritu Santo, ¿qué más podría hacer Dios para convencerlos de su pecado y llevarlos al arrepentimiento? O sea, ellos estaban impidiendo que Dios mismo penetrara en sus corazones, provocara un arrepentimiento y fueran salvos. Por eso el Señor Jesús en el último versículo les dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás podrá ser perdonado, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y Dios lo que hacía era mostrarles la salvación. Ellos lo estaban interpretando como una obra de Satanás, pero si ellos no podían entender que el Espíritu Santo estaba viniendo a sus vidas para traer salvación, y esto es algo bien importante en la iglesia hoy en nuestros días, tenemos que orar para que el Espíritu Santo traiga salvación, traiga convicción de arrepentimiento, porque fue lo que pasó en los escribas. El Espíritu Santo no es que Él no fuera suficiente, sino que a causa del pecado y la maldad, esos escribas no permitieron que el Espíritu Santo trajera arrepentimiento y trajera salvación. Por eso aquí dice, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, contra aquel que te da dirección, contra aquel que te hace arrepentirte, contra aquel que trae salvación, está condenado a un juicio eterno. ¿Qué más podría hacer Dios contra eso? Cuando cerraban definitivamente la puerta al Espíritu Santo. Ahora, muchas de las personas de la iglesia, muchas de las personas que conocemos, están cegados al Espíritu Santo. Por eso no tienen una revelación verdadera de arrepentimiento. Por eso vemos que a lo largo de su vida caminan años y años y no hay una verdadera, no conocen realmente al Espíritu Santo. Ahora, hay un estado de endurecimiento que incapacita al alma para que venga el arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Recordemos Génesis. Recordemos cuando el faraón en Egipto fue endurecido su corazón. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Faraón habla con Moisés y Moisés le dice, deja salir a mi pueblo. Y la palabra le dice que su corazón estaba tan endurecido, no dejó que el Espíritu Santo hiciera la obra, que llegó un momento hasta que Dios consideró traspasar todos los límites, todo tipo de plagas se envió para romper, hasta maldición y mató al hijo del faraón, a su primogénito, perdón, porque el Espíritu Santo no pudo hacer la obra que había sido llamado a hacer a causa del endurecimiento del corazón. Qué fuerte, ¿no? Y por último, el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal. O sea, muchos piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza, como el fuá, como un polvito, no sé, como una energía. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso, cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo, estás blasfemando, ¿sabes contra quién? Contra Dios. Cuando los escribas blasfemaron contra Jesús y le dijeron que lo que él hacía provenía del demonio, estaban blasfemando contra el Espíritu, pero estaban hablando mal de Dios mismo. Qué fuerte, ¿no? Ahora sí, vamos al estudio para que esto pueda ser lo más rápido. Una casa, dividida no puede permanecer. Introducción. Los religiosos de aquellos tiempos estaban consternados por los milagros y maravillas que el Señor Jesucristo efectuaba. Yo creo que estaban consternados, o sea, a la vez se maravillaban, pero a la vez se preocupaban. Tanto que decían que tenía Belcebú y por él echaba fuera a los demonios. No podían
creer que el poder del Espíritu Santo que operaba en el Señor Jesucristo y lo atribuían a un poder satánico, lo cual molestó al Señor Jesucristo y dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino, una casa, un matrimonio, una sociedad de cualquier índole dividida no puede permanecer. Este es un principio en el cual meditaremos. Primera parte. No es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio de la humanidad, Dios señaló que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le dio una compañera. La historia nos muestra que el ser humano no es una especie aislada. Se asocia en empresas, en matrimonios, en la escuela, en donde tú estés, para cumplir los propósitos. De tal forma han nacido las naciones y aún día las asociaciones de naciones con objetivos definidos. Paradójicamente, en un mundo que sabemos que mejor son dos que uno, un sinnúmero de hogares sufren separaciones. De verdad, la tasa de divorcios es altísima y sufren la separación y sus consecuencias, matrimonios divididos, relaciones de padres e hijos rotas, separación entre hermanos. No hemos querido, la sociedad no ha querido hacer caso de la palabra. La palabra dice que es mejor dos que uno. Sabemos que no podemos ser seres solos, que no podemos aislarlos, pero aún así decidimos dividir nuestros matrimonios y pensamos que somos seres totalmente independientes, que podemos subsistir y sobrevivir solos. Segunda parte. ¿Por qué razones puede dividirse un hogar o qué divide un hogar? Entre esposos, falta de comunión, ambos viven en mundos distintos, ocupados en nuestras labores, en nuestros celulares. Las pocas horas en que nos relacionamos es para reportarnos. Ya llegué, ¿cómo estás? Me fue bien. Lo concerniente al hogar, al trabajo, a los hijos, tu hija se portó mal, tu hija está enferma. Ocupamos tiempo en arreglar los pendientes y cuando nos percatamos estamos ausentes uno del otro, o sea, llegamos a un momento donde ya no nos conocemos porque todo es nuestros hijos o todo es nuestro trabajo o todo es el trabajo, la escuela, el quehacer y no tomamos tiempos para estar como matrimonios al pendientes unos del otro. Al pasar los años nos damos cuenta que somos dos viejos desconocidos en soledad. Y esto pasa en muchos matrimonios, ¿eh? Hasta cada quien, si tú conoces alguno, no digas nombres, pero yo conozco matrimonios así de viejitos, donde ya duermen separados, donde llegan a acuerdos de que ya no son un matrimonio, pero viven en la misma casa. Entre padres e hijos es algo similar. Absortos en un sinnúmero de menesteres, la comunión con nuestros hijos es pobre. Normalmente ante sus demandas de compañía respondemos, no molestes, es muy ocupada. ¿Cuántas veces como papás, cuando estamos con el celular, les hemos dicho, ahorita no puedo, hija, estoy ocupada, no me molestes, espérate? O les damos otro celular o les damos nuestro celular cuando estamos ocupados, ¿verdad que sí lo hemos hecho? En un parpadeo somos jóvenes y con las personas que menos deseamos tener compañía es con nuestros padres. Lamentablemente esta es una verdad. Cuando los hijos van creciendo, donde menos quieren estar es en su casa. Prefieren estar con sus amigos, con el novio, con las amistades, porque sus papás nunca los atendieron o no les hacemos caso. Los viejos se ponen nostálgicos y desean la compañía de aquellos que durante muchos años no invirtieron tiempo de comunión. Por favor, que no nos pase eso. Ahora, conclusión. Una casa dividida no permanece. Solo abarcamos un pequeño aspecto, pero tan real. Si mi corazón no está con mi familia, estoy condenado a que mi casa perezca. No solamente los hombres son proveedores, también son papás. No solamente las mujeres son las que corrigen a las hijas y las que edifican, también los papás. ¿Cómo poder quitar las razones egoístas que nos separan? En primer lugar, buscando la comunión con Dios. Él me ayudará a tener el tiempo, la sabiduría, la prudencia que necesito para mantener la unidad con mi esposo e hijos. Dios es la mejor opción para que tu casa no se divida y a pesar
de todas las adversidades permanezca. Y la historia. Jesús refuta a sus acusadores con argumentos contundentes y de paso nos da una gran lección sobre lo indispensable que es la unidad que debe de existir dentro de una iglesia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Verdad enorme que es el secreto para la victoria de la iglesia en la guerra espiritual que libra contra los principados, las potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo. Por algo, en Génesis siempre se refiere como que los tres son uno mismo, porque Dios siempre estaba hablando de la unidad. Acuérdense, desde el principio decía, en el principio eran los tres, pero los tres eran uno mismo, porque desde el principio Dios quería enseñarnos la importancia de la unidad. ¿Qué son más? Yo te hago la pregunta, ¿qué son más? ¿1000 o 1000 dentro de uno mismo? ¿1000 dispersos o 1000 unidos? Esto es lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando, que es más importante que los tres sean uno a que sean miles, pero todos contrarios. El diablo trata de debilitar a la iglesia dividiéndola, por eso siempre el diablo utiliza esa estrategia en la iglesia, en la casa, con los jefes, en la escuela, donde tú vayas, siempre es la estrategia del diablo, dividir. Pues tenemos que contrarrestarlo con mansedumbre, humildad y amor. Finalmente Jesús enseña algo muy importante. Si una persona ha sido liberada de alguna opresión demoníaca, es como la casa de la historia que ha sido barrida y adornada, pero que tiene que ser llena del Espíritu Santo y la palabra, pues de lo contrario el demonio que salió tratará de volver y aún no puede hacerlo y aún puede hacerlo acompañado de otros espíritus peores que él. Por eso la casa, la familia, nuestros corazones, nuestro espíritu siempre tiene que estar habitado por Dios, porque si no, alguien más lo puede habitar. Por ello la exhortación del Pablo, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y los use el día de mañana.